Bueno, buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica y buenas tardes a los que estén conectados desde Europa. Hoy tenemos el placer, estoy muy contento, es su segunda charla, ¿verdad, Gustavo? Sí, exactamente. Ya teníamos una charla con él hablando específicamente de una técnica que utilizaban, que nos explicó y hoy nos va a explicar, es una charla que en la SEGMA, en la Sociedad Española de Cirugía de la Mano, se hizo una mesa fue una mesa de la IGUAS, ¿no, Gustavo? Exactamente, sí, sí, sí. Y yo no pude asistir porque tenía una charla al mismo momento que tú. Y cuando salí de la charla en el pasillo, fue súper curioso porque persona que me decía, tienes que hablar con Gustavo, esa charla la tiene que dar en la RIGMA porque es espectacular. Pero es que me lo dijeron tres o cuatro personas una detrás de otra. Entonces, bueno, la SEGMA fue en abril. Ha costado un tiempo ponernos de acuerdo, pero lo hemos conseguido, ¿eh? O sea que nada, aquí te tenemos. Nada, Gustavo, si te quieres presentar un poco para los que no te conozcan, dónde trabajas y demás, y nada, y luego ya puedes continuar con la charla. Bueno, muchas gracias, Sergi. La verdad que para mí es todo un placer estar acá con todos ustedes. Es siempre muy, muy, muy importante e interesante para nosotros porque aprendemos siempre de todo, de las mismas preguntas que se hacen, de todo. Yo soy Gustavo Gómez Rodríguez, yo trabajo en Buenos Aires, en Argentina, en la clínica Climba y en el centro Artro. Soy el director del International Ray Center Argentina, fundado por Christophe Matulán. Soy director del programa de fellowship que tenemos en Climba y además del International Ray Center que está regulado por la IWAS. Y bueno, nada, hace mucho tiempo, más de 15 años que hago artroscopía de muñeca y actualmente soy también editor del Journal of Hand americano, así que es un placer conmigo formar parte de esto, que es también una revista que a nosotros nos llena mucho y nos sirve mucho, que es la revista Ibero-Latinoamericana de la RICMA. Y que, Sergi, tú con tanto trabajo y empeño estás siempre llevando adelante junto con Vicente, también con Pedro, con todos los que ayudan a que esto siga creciendo. Así que bueno, nada, este es un poco mi granito de arena. Buenísimo. ¿Sobre qué nos vas a Bueno. hablar? Vamos a hablar, yo en realidad hice como una combinación de dos charlas que tengo, que es la de la SECMA que tú me pediste y además la combino un poco, pero es básicamente para tratar de completar con el tratamiento, con la charla que suelo dar en el curso de Madrid de Pedro Delgado, que se hace todos los febreros. Así que vamos a empezar un poquito hablando justamente sobre esto. Yo parte de mi formación, así como te contaba recién, la hice en Estados Unidos, en el Mount Sinai, después también parte de mi formación la hice en el Kaplan, ahí en Barcelona. Entonces es como muy difícil para mí, casi imposible empezar a hablar de esto sin hablar un poco de anatomía. Voy a tratar de ir muy rápido porque es un tema largo, entonces y la mayoría de estas cosas, casi todos ya lo han escuchado, no solo de mí, sino de gente del Kaplan, mucho más importante que yo. Así que vamos a ir un poco rápido. Cualquier cosa, si vamos muy rápido, nos frenan, nos dicen, así disminuimos un poco la velocidad. Todos los preparados anatómicos y las pruebas biomecánicas que van a ver en esta charla fueron hechas juntos con Álvaro Muratore, que sin duda alguna mi mentor en todo lo que es anatomía, disecciones y test biomecánicos, y Gabriel Klembowski, que es también uno de mis grandes maestros en todo lo que es la artroscopía de muñeca. Entonces, bueno, todos sabemos que el complejo escáfolo-lunar está constituido por estabilizadores estáticos primarios, secundarios y estabilizadores dinámicos. Sabemos que los estabilizadores primarios son las tres porciones del ligamento escafolunar y es muy importante que recordemos siempre que la porción palmar está más vinculada a la propiocepción, mientras que la porción dorsal es la primera línea de defensa que tiene la articulación escafolunar, ¿sí? ¿Por qué es la primera línea de defensa la articulación de la articulación escafolunar, la porción dorsal del ligamento escafolunar, mientras que en el ligamento lunopiramidal lo es la porción palmar? Bueno, un poco para entender por qué es más gruesa y más resistente la porción dorsal
en la escáfula lunar y la palmar en la lunopiramidal, tenemos que volver un poco más a lo básico y volver a la biomecánica y anatomía que aprendimos tantas veces del profesor Mar García Elías. Sabemos que ante la carga axial, el trapecio y el trapezoide empujan al polo distal del escafoides para que éste se flexione, mientras que el ganchoso se presiona sobre la región posterior del centro de rotación del piramidal y hace que éste se extienda. Entonces, el semilunar, si imaginamos que es la persona que está en el medio, tiene a un escafoides que está a la izquierda, que se intenta caer hacia adelante, y un piramidal que está a la derecha, que se intenta caer hacia atrás. Entonces, para el semilunar es mucho más lógico y mucho mejor sostener al escafoides desde atrás, como si nosotros quisiéramos sostener a una persona que se cae hacia adelante desde la porción posterior o dorsal del cinturón, mientras que la persona que se cae hacia atrás a nuestra derecha, o sea, el piramidal, lo sostenemos de la porción anterior del cinturón. Y esto es exactamente lo que pasa y por eso, tal cual como describió Wolf hace muchos años, esto hace que haya una mayor hipertrofia de la porción dorsal a nivel del escáfolo lunar y de la porción palmar a nivel de la lunopiramidal. Es básicamente por esto, porque el escafoides se flexiona y el piramidal se extiende. Como si esto fuera poco, el escafoides intenta hacer un giro de pronación que también es frenado por la porción dorsal del ligamento escafolunar. Sin embargo, la porción dorsal no es la única importante, como vemos en este video de Pedro Delgado. Vamos a ver que si mantenemos las tres porciones, como se ve a la izquierda, hay un cierto movimiento de torsión y de cizallamiento, pero si cortamos la porción palmar y mantenemos la porción dorsal, este cizallamiento, esta torsión, aumenta significativamente, con lo cual la porción palmar también es importante, no es que es completamente irrelevante, ¿ok? Pasamos a los estabilizadores secundarios, que hoy sabemos que es la segunda línea de defensa y sin duda alguna hoy es a lo que más importancia le estamos dando, porque los estamos entendiendo más, no porque sean más importantes que la porción dorsal del ligamento escáfolo-lunar, que sigue siendo lo más importante, pero hoy los estabilizadores secundarios les hemos encontrado una función mucho más importante de la que pensábamos y sobre todo porque las técnicas quirúrgicas se están empezando a apoyar mucho más en los estabilizadores secundarios. Si nosotros vemos una disección cadavérica que realizamos, vamos a ver que la primera fila del carpo se estabiliza primero gracias al ligamento radiopiramidal o radiocarpiano dorsal y luego desde el piramidal se estabiliza el resto de la primera fila del carpo a través del ligamento intercarpiano dorsal, que no solamente se inserta en el dorso del escafoides, sino, como se observa en la imagen, podemos ver que va abrazando y rodeando todo el borde radial del escafoides hasta incluso llegar a la porción más anterior del escafoides y entrelazarse con fibras del ligamento STT, el ligamento escafo-trapecio-trapezoideo. Ahora, si vemos esta imagen, vamos a poder determinar que el ligamento intercarpiano dorsal tiene dos fascículos, uno más profundo, más proximal, llamado hoy ligamento dorsal escafotriquetral, y un ligamento más superficial, más distal, llamado hoy fascículo superficial del ligamento intercarpiano dorsal, que se entrelaza de nuevo con las fibras del ligamento STT. Si lo vemos desde atrás, vamos a ver que es prácticamente como un labrum que cierra lo que a mí me gusta llamar la fosa escafolunar, porque es prácticamente una fosa que se termina completando hacia atrás con el ligamento dorsal escafotriquetral y con la porción superficial del ligamento intercarpiano dorsal. Y esto es exactamente lo que también podemos ver en una resonancia con un buen teslaje. Podemos identificar los distintos fascículos de este ligamento intercarpiano dorsal. Miren esta imagen por artroscopía. Esto que ven acá es un cordón que básicamente es el ligamento dorsal escafotriquetral, visto desde el portal mediocarpiano radial y el palpador estaba entrando por el mediocarpiano cubital. Ahora invertimos la imagen, miramos desde el mediocarpiano cubital, el palpador está sobre el mediocarpiano radial y fíjense, acá tenemos el hueso capitato o hueso grande, ahí tenemos el escafoides en el fondo, el hueso semilunar. Entre los dos vemos la articulación escafolunar y fíjense como por el dorso, que sería la izquierda, se observa el dorso de la articulación escafolunar pasando este ligamento cordonal, que es el ligamento dorsal escafotriquetral, que es este. Y si retrocedemos con la cámara y vamos un poco hacia distal, podemos ver el fascículo superficial del ligamento intercarpiano dorsal. O sea, no solo lo podemos ver
en preparados anatómicos. Realmente se puede ver así por artroscopía si uno primero hace una buena sinovectomía y remueve el tejido que suele estar ahí interpuesto. Hoy, gracias a esto, ese estupendo trabajo del equipo de Scott Wolf, le podemos poner nombre, es el ligamento dorsal escafotriquetral, ya lo conocemos, ya lo sabemos, ha sido altamente descrito, sabemos que va desde el piramidal, que tiene inserción en la porción dorsal del ligamento lunopiramidal, tiene inserción en la cara dorsal del semilunar, tiene inserción en la porción dorsal del ligamento escafolunar y finalmente tiene inserción en el ápex del escafoides. Mientras que el fascículo superficial puentea todo esto y va directamente desde el piramidal hacia el escafoides. Entonces el ligamento dorsal escafotriquetral cierra, como vemos acá, como si fuera un labrum hacia posterior la fosa escafolunar. Entonces, una insuficiencia de este ligamento suele resultar en lo que hoy conocemos como una inestabilidad mediocarpiana dorsal que genera una extensión, lo que sería un DISI de la primera fila del carpo. Entonces, si este es el escafoides a la izquierda, que sería la chica, a la derecha el semilunar y el piramidal, que sería el chico, y el brazo del chico es el ligamento intercarpiano dorsal, básicamente podemos decir que el semilunar y el piramidal están abrazando al escafoides con el objetivo de girarlo y de darle un momento de extensión y de supinación. Por eso la interrupción de este ligamento va a generar una flexión y pronación del escafoides. Entonces, el ligamento radiocarpiano dorsal tiene también dos fascículos, uno profundo que tiene inserción desde el radio al semilunar y luego al piramidal, y uno superficial también, igual que el intercarpiano dorsal, que va y puentea todo directamente desde el radio al piramidal. Y uniendo la porción dorsal del ligamento escafolunar con la porción profunda del ligamento radiocarpiano dorsal, encontramos esta estructura que se le ha dado muchísima importancia en el último tiempo, que es el DCSS, que tiene forma de arco. Entonces, hoy sabemos que el ligamento radiocarpiano dorsal es un gran estabilizador de la primera fila. Entonces, la insuficiencia de este ligamento genera una flexión de la primera fila, lo que hoy todos conocemos como inestabilidad mediocarpiana palmar o disquinesia de la primera fila del carpo. Sería una flexión excesiva de la primera fila del carpo con una subluxación volar del hueso capitato o del hueso grande. Entonces, pasando el limpio, tenemos las inserciones de la porción profunda del ligamento radiocarpiano dorsal, las inserciones del ligamento dorsal escafotriquetral y las inserciones de la porción superficial del ligamento intercarpiano dorsal. Todo esto forma el complejo ligamentario dorsal escafolunar, que de vuelta está unido por esta estructura que es el DCSS. Esta es una disección anatómica que yo intenté hacer porque es muy complejo mostrar todas las inserciones ligamentarias que tiene el escafoides. Entonces decidí sacar todo la cápsula radial de una muñeca y fíjense que arriba a la izquierda se ve el ligamento STT, abajo a la izquierda se ven los ligamentos palmares, radio escafocapitator, radio lunar largo y radio lunar corto, en el fondo el semilunar, a la derecha tenemos el radio carpiano dorsal, arriba a la derecha el ligamento intercarpiano dorsal, y uniendo la porción dorsal del ligamento escafolunar con la porción profunda tanto del ligamento radiocarpiano dorsal como del ligamento intercarpiano dorsal, se encuentra esta estructura que es el DCSS, que si nosotros lo analizamos anatómicamente no tiene una fuerza, una potencia como para pensar que es un gran estabilizador. Esto es una opinión personal mía, pero sí creo que termina siendo para nosotros de gran ayuda, sobre todo artroscópica, de gran ayuda artroscópica, porque es la estructura que nosotros vemos bajo artroscopía. Entonces, habitualmente, no siempre, pero habitualmente, si nosotros vemos que el DCSS está alterado, a nosotros artroscópicamente nos da la sensación de que es muy probable que tengamos una inestabilidad escafolunar. Esto no siempre es así, pero hoy nos ayuda un poco a orientarnos, ¿sí? Entonces, acá en la palma completamos todo lo que son los estabilizadores secundarios con la presencia del ligamento radioescafocapitato y del ligamento radiolunar largo, que son muy importantes. Esta es una disección cadavérica que hicimos desde la palma. A diferencia del dorso, la palma está cubierta completamente de ligamentos, entonces es muy difícil poder separarlos y uno prácticamente, esto lo sabe cualquier persona que hace disecciones, uno puede tallar el ligamento que quiera, hasta puede inventar el ligamento que quiera, por eso es muy difícil a veces
poder diferenciar los ligamentos palmares, pero si ustedes miran, hay fibras que van desde el estiloides hacia el escafoides y luego hacia el capitato, fibras un poco más cubitales que van directamente del radio al semilunar, estos serían el radio escafocapitato, el radio lunar largo, después fibras más verticales que van desde el margen anterior de la faceta semilunar hacia el semilunar, que son el ligamento radio lunar corto, y finalmente hay fibras que son muy pocos mencionadas, que van desde el radio y que no van al hueso, van a la porción palmar del ligamento escafolunar, y esto es lo que conocemos como el ligamento radioescafolunar. Va desde el radio hacia la porción palmar del ligamento escafolunar. Si nosotros cortamos el ligamento radiocarpiano dorsal, esto lo hicimos durante el curso de Madrid de Pedro Delgado, y fíjense que cortamos los ligamentos radiocarpianos dorsales hace unos años atrás, pero mantenemos los ligamentos volares radiocarpianos. Entonces, acá cuando hemos cortado los dos, tanto los dorsales como los volares, vemos que recién ahora podemos hacer una traslación cubital del carpo, por lo tanto, son grandes estabilizadores. Y finalmente, y esto lo voy a pasar muy rápido, muy por encima, porque ya tenemos muchísima información gracias a nuestros amigos del Kaplan, sobre los estabilizadores dinámicos. Y sobre todo porque son muy importantes a la hora de generar protocolos de rehabilitación, ¿sí? Son como una especie de equipo SWAT que llevan a último momento para intentar mantener la estabilidad de la articulación escafolunar. Ya sabemos todo esto de Elizabeth Hager, sabemos que cambian de dirección los tendones en su paso del antebrazo a la muñeca, y eso hace que puedan ser pronadores, como es el ECU, que sería entonces el peor enemigo de la articulación escafolunar, como ya todos conocen, y amigos como son el extensor carpi radialis longus y el APL o el aductor largo del pulgar, que son supinadores y por ende cierran la articulación escafolunar. Finalmente vamos a seguir hablando de lo que es cómo se produce la lesión, porque esto es muy importante para poder entender el tratamiento e incluso para poder desarrollar técnicas nuevas. Cuando un paciente cae al piso con un trauma de alta energía, con la muñeca en hiperextensión y desvío cubital, lo que se produce principalmente es un bloqueo de la segunda fila del carpo junto con el tubérculo del escafoides en el suelo. Entonces el peso del cuerpo hace que el radio continúe yéndose, como veían en el video, hacia la hiperextensión. Al irse el radio hacia la hiperextensión, tracciona al semilunar y se intenta llevar consigo al semilunar por tracción del ligamento radiolunar largo, que si ustedes lo analizan anatómicamente es uno de los ligamentos más gruesos, más potentes, más hipertróficos que hay en la muñeca. Es uno de los que último se rompe cuando hay una lesión grave o una inestabilidad perilunar. Entonces el radio se empieza a llevar consigo al semilunar y eso hace que, como el escafoides estaba bloqueado en el suelo, comience a producirse un cizallamiento que por ende comienza en la gran mayoría de los casos por la porción palmar del ligamento escafolunar. Esto es algo que escribió Mar García Elías hace muchos años y yo hace como 10 años atrás hice esta animación un poco intentando explicar esto porque es muy difícil de entender cuando uno solamente lo lee. Pero esa lesión del ligamento, de la porción palmar del ligamento escafolunar comienza a avanzar desde la palma hacia la porción proximal, que no tiene absolutamente ninguna importancia mecánica. La porción proximal es un fibrocartílago que solo tiene una función de darle congruencia a la articulación escafolunar para que pueda articular adecuadamente con el radio. Si la fuerza continúa y el trauma es más fuerte, sigue hasta romper la porción dorsal del ligamento escafolunar, ¿ok? Entonces, al principio, si teníamos una lesión de la porción palmar, es lo que si la fuerza termina ahí, todos conocemos como inestabilidad escafolunar predinámica. O sea, hay una lesión de la porción palmar del ligamento escafolunar. Si la lesión sigue y rompe la porción dorsal, ya estamos hablando de una lesión dinámica del ligamento escafolunar, o sea, una inestabilidad dinámica. Si la fuerza termina ahí, este es el típico paciente que va a la guardia, le hacen una radiografía, le dicen, no, no tenés nada, esto es un esguince de muñeca, quédate tranquilo, ponete hielo, una ferulita, vas a andar bien. El paciente normalmente hace eso, a veces va a beber a otro médico que le da un poco de kinesiología, anda súper bien, pero a veces esto, con el tiempo,
como las tres porciones están rotas, la estabilidad se mantiene gracias a los estabilizadores secundarios, es decir, sobre todo el ligamento dorsal escafotriquetral, que con los años, después de 5, 10 años, 15 años, no lo sabemos exactamente cuándo, comienza a producirse una atenuación de este ligamento dorsal escafotriquetral y esto hace que una inestabilidad dinámica con el tiempo, al atenuarse este ligamento, se convierta en una inestabilidad estática. ¿Ok? Sin embargo, si el paciente tiene en el momento del trauma inicial una fuerza que es lo suficientemente fuerte para romper de entrada los ligamentos estáticos secundarios, es decir, el dorsal escafotriquetral, ese paciente puede tener una inestabilidad escafolunar estática en el momento de la caída, porque está un poco el mito de que la estática es sinónimo de crónico y dinámica es sinónimo de agudo, y no es así. Agudo y crónico es una cosa, dinámica tiene que ver con que se rompen las tres porciones del ligamento escafolunar y estática tiene que ver con que se rompen las tres porciones del ligamento escafolunar y además el ligamento dorsal escafotriquetral. Eso es estático. Puede pasar en el momento del trauma o a lo largo del tiempo por una atenuación de este ligamento que va tomando la fuerza que deberían tomar todos los ligamentos y este ligamento se va bancando solo esa fuerza. Entonces puede ser en el momento del trauma que sea estática o que se desarrolle por el tiempo con la atenuación de los estabilizadores secundarios. Hoy sabemos que no es solo el gap que todos mirábamos inicialmente. Hay además una flexión del escafoides, una pronación del escafoides, una extensión excesiva del semilunar, hay una traslación cubital del carpo si además se comprometen los radiocarpianos volares que mencionábamos anteriormente, y además otro momento que sufre el semilunar, que es muy poco mencionado, es que el semilunar se supina, y esto es muy importante para tratar nuestros pacientes. Como si eso fuera poco, al pronarse y flexionarse el hueso escafoides, su zona de presión se traslada desde el centro de la faceta escafoidea hacia la región más dorsal y radial. Por eso la artrosis en el SLAC tipo 1 comienza en este lugar. Como ven acá, hay un escafoides que se monta sobre el margen dorsal del radio. Y la segunda fila del carpo acompaña todo este movimiento, entonces se produce la pronación intercarpiana, porque el trapecio y el trapezoide se caen más hacia adelante y el ganchoso se cae más hacia atrás. Entonces se produce una pronación intercarpiana. Nosotros un poco para entender todo esto fuimos hace 9 años atrás, en el año 2015, a hacer pruebas biomecánicas en cadáveres. Y fuimos haciendo estas cortes secuenciales. Lo hicimos con Muratore, Klemboski, también estaba Patricio Prulla, y lo que vimos en Klimba, le dimos carga axial y movimientos de flexo-extensión y de desvío radiocubital. Esto, como en ese momento era muy difícil publicar videos, yo lo terminé subiendo en Instagram en el 2019, pueden encontrar las publicaciones y ver los videos más detenidamente, pero fíjense qué interesante, cuando cortamos las tres porciones, pero mantenemos el dorsal escafotriquetral, vamos a ver que hay una inestabilidad dinámica, es lo que hablábamos recién, pero el ligamento dorsal escafotriquetral mantiene la estructura, mantiene la asociación entre el escafoides y el semilunar, ¿sí? Siguen yendo los dos hacia la flexión y hacia la extensión de manera más o menos pareja. Lo hacen con cierta disarmonía, pero lo hacen de manera junta. Y fíjense, cuando le damos carga axial, cómo se comprimen, ganan brillo el ligamento dorsal, radiocarpiano dorsal y el ligamento dorsal escafotriquetral, justamente porque se tensan. Y esto es lo que todos conocemos como signo de Terry Thomas. Si nosotros al paciente le damos fuerza de puño en una radiografía, vamos a ver esto, esta compresión axial. Entonces, el signo de Terry Thomas frente a la fuerza de cierre de puño en una radiografía de frente indica que están lesionadas las tres porciones del ligamento escafolunar, pero que está sano el ligamento dorsal escafotriquetral. Entonces, un Terry Thomas con fuerza de cierre de puño indica una inestabilidad dinámica. Necesitamos hacer cierre de puño para hacer una radiografía dinámica. En cambio, cuando cortamos el ligamento dorsal escafotriquetral, vamos a ver, lo levantamos todo como una lonja. Fíjense que ahora sí existe una completa disociación entre el escafoides y el semilunar. Es decir, cuando el escafoides va a la flexión, el semilunar va a la extensión.
O sea, ya empiezan a trabajar separados y por eso se llama disociación escafolunar. Uno va a la flexión cuando el otro va a la extensión y esto es conocido como deformidad de Dizzy. Yo sé que Ezequiel, y de hecho lo mostró acá en una charla anterior, en junio, hizo este mismo estudio en el año 2023, varios años después, y fíjense que otro autor, años después, encuentra exactamente lo mismo. Esto tiene una gran, lo pueden ver en una publicación de Instagram que hizo él en enero del 2023, y esto tiene una gran importancia científica, porque otro autor, no había ningún autor que coincidiera con el estudio anterior. En otro momento, en otro cadáver, encuentra exactamente el mismo resultado. Con lo cual esto le da más relevancia y más importancia de que realmente esto sea así. Y de hecho, no hemos sido los únicos que lo han hecho. Si buscan en la bibliografía, hay varios que han hecho estos cortes secuenciales. Desde el año 2015 que nosotros lo hicimos, también hay varios autores que lo han hecho, incluso encontrando los mismos resultados. E incluso uno de los autores que más ha avanzado en esto, de vuelta, es Scott Wolf, y pueden ver este trabajo que les va a dar mucha más información sobre el ligamento dorsal escafotriquetral. También el concepto de Mooring Lines, que es un poco lo que aplicamos a la reconstrucción escafolunar, y es que para tener un DISI necesitamos la interrupción de los ligamentos mediocarpianos dorsales, es decir, del dorsal escafotriquetral, y de los ligamentos radiocarpianos volares, es decir, del ligamento radiolunar largo y radioescafo grande. ¿Ok? Por ende, estos son hoy los estabilizadores críticos y no estabilizadores secundarios, y esto es un poco en lo que nos tenemos que apoyar para técnicas de reconstrucción. Entonces, pasando un poco en limpio, esto es lo normal. Esto sería predinámico, lesión de la porción volar del ligamento escafolunar. Esto sería dinámico, es decir, lesión de la porción volar y de la porción dorsal del escafolunar. Y esto sería ya estático, es decir, lesión de las tres porciones del ligamento escafolunar y lesión del ligamento dorsal escafotriquetral. A mí me gusta mucho para poder evidenciar la dinámica, este test, más que hacer cierre de puño, a mí me gusta esto, hacer una pronación de la segunda fila del carpo. Y esto se logra tomando la muñeca desde los dedos y dando pronación, haciendo como una torsión, como si fuera una toalla. Esto hace que la segunda fila del carpo exagere la pronación intercarpiana y que la inestabilidad dinámica se evidencie con más claridad. De vuelta, porque llevamos en pronación a la segunda fila del carpo y eso exagera la inestabilidad escafolunar. Entonces, fíjense, un paciente que a la izquierda de la pantalla parece tener una muñeca normal, a la derecha puede verse con el test de pronación intercarpiana, que me gusta mucho hacer a mí, fíjense cómo ya se evidencia la inestabilidad. Y ahora vamos a pasar al tratamiento, y es muy importante entender que nosotros siempre tratamos de hacer lo que en inglés se llama one-shot surgery, o sea, que una técnica nos sirva para todos los grados de inestabilidad. Lamentablemente no es posible, no es bueno tampoco, porque tenemos que adaptar nuestro tratamiento al tipo de paciente y al tipo de inestabilidad que tengamos. No podemos usar una sola técnica quirúrgica para todos los grados de inestabilidad, porque dentro de la inestabilidad escafolunar hay un espectro muy largo con muchísimas variables para analizar. Nosotros en la predinámica me gusta muchísimo aplicar simplemente kinesiología porque los pacientes suelen andar muy bien con kinesiología en la predinámica. A lo sumo, si no mejora con kinesiología, con rehabilitación, fortaleciendo los estabilizadores dinámicos, se puede hacer una artroscopía para hacer una capsulodesis palmar o volar de la articulación escafolunar. Ahora vamos a hablar de la dinámica. En la dinámica recuerden que teníamos las tres porciones lesionadas, pero el ligamento dorsal escafotriquetral sano. Entonces, si nosotros hacemos una capsulodesis convencional como las que nos enseñó Christophe Matulán, yo creo que acá no termina siendo del todo suficiente. Christophe nos marcó un camino, nos enseñó un camino que después es muy importante que nosotros sigamos recorriendo y avanzando en ese camino. Lo que hoy sabemos que si dejamos el nudo en la articulación mediocarpiana simplemente y que eso junte al semilunar con el escafoides, con el tiempo es muy probable que eso falle un poco. Por eso hoy, gracias a la técnica de Christophe Matulán, se ha avanzado en técnicas que sean más amplias. Y hoy lo que hacemos es esto.
es una plicatura del ligamento dorsal escafotriquetral. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido de la importancia de este ligamento. Esa plicatura del ligamento dorsal escafotriquetral nos permite cerrar mejor y estabilizar mejor la articulación escafolunar. Esta es la técnica que hago yo. Entro con la óptica por el portal 6R, coloco las dos agujas entrando por el 3-4 y luego lo que hago es entrar con una pinza por el portal mediocarpiano radial, voy, atravieso el dorsal escafotriquetral, saco un loop de esa aguja y lo dejo afuera. Luego hago lo mismo del lado cubital del ligamento dorsal escafotriquetral. Atravieso con la pinza, voy, busco el otro loop de la otra aguja, entonces finalmente quedan dos loops atravesando el ligamento dorsal escafotriquetral, tanto en la inserción del escafoides como en la inserción del semilunar. O sea, no es simplemente una capsulodesis, estamos plicando el ligamento dorsal escafotriquetral. Pasamos una sutura extra resistente por los dos loops y cuando tiramos por abajo, desde la articulación radiocarpiana, por las dos colas que salían por el portal 3-4, vamos a poder tensar todo esto. Soltamos la tracción y finalmente anudamos esta sutura. Ahora les muestro otra imagen para que lo terminen de entender un poco. Acá tenemos una inestabilidad dinámica escafolunar. Fíjense, tenemos un escalón, hay un movimiento, hay una inestabilidad, hay fibrosis entre los ligamentos. Entonces avanzamos. Esto creo yo que es súper importante, el desbridamiento, la resección del tejido fibroso. Esto es como cualquier reinserción ligamentaria. Si ustedes operan una lesión de Stener, lo primero que hacen cuando abren la articulación metacarpofalángica es ir al lugar de inserción del ligamento cubital, trabajan la zona, trabajan el footprint, lo que hacen es resecar el tejido fibroso, cruentan probablemente con una gubia, con una pinza, para poder cruentar. Bueno, adentro en la articulación escafolunar, cuando uno hace una reparación hay que hacer lo mismo. Con un shaver hay que trabajar el footprint, hay que sacar el tejido fibroso y hay que cruentar la zona para que luego eso haga una cicatriz. Entonces, lo mismo hacemos no solo desde la articulación radiocarpiana, sino desde la articulación mediocarpiana, hasta que logramos tener una buena imagen. Entonces, pasamos las dos agujas a través del ligamento radiocarpiano dorsal, o sea, vamos a aplicar todas las estructuras dorsales del complejo dorsal escafolunar. Pasamos las dos agujas desde la radiocarpiana a la mediocarpiana, rescatamos ese PDS que tienen las agujas, una por la inserción del ligamento dorsal escafotriquetral que está en el escafoides y la otra del semilunar, como mostraba la animación. Y luego con esos loops vamos a traer la sutura extra resistente. Entonces, finalmente nos van a quedar dos riendas. Una que toma la inserción del semilunar del ligamento dorsal escafotriquetral y la otra que toma la inserción del escafoides del ligamento dorsal escafotriquetral. Esas riendas están comunicadas por un loop que pasa y que plica el ligamento dorsal escafotriquetral por fuera de la articulación y bajan por dentro del espacio escafolunar hacia el portal 3-4. Cuando uno las tensa, fíjense cómo puede mover como si fueran riendas, mueve hacia la flexión y hacia la extensión ambos huesos, ¿ok? O sea, uno puede reducir ese escalón y esa separación que veíamos. Esto es muy interesante, es una tomografía hecha dinámica con el test de pronación intercarpiano durante el momento de la tomografía. Y fíjense antes y después cómo se observa que estaba inestable y cómo se estabiliza. Pero de vuelta, seguimos hablando de inestabilidad dinámica. Se corrige un poco el DISI y fíjense ustedes que básicamente de vuelta, lo repaso simplemente por si alguno no lo entendió, esto es lo que se hace, es como un Kessler de las estructuras dorsales. Entramos por el ligamento radiocarpiano dorsal, vamos por el intervalo escafolunar, salimos por fuera del dorsal escafotriquetral con un megaloop que vuelve a entrar por el espacio escafolunar y vuelve a salir por el ligamento radiocarpiano dorsal. Entonces, cuando uno anuda, explica todas esas estructuras. Sería lo que hoy se llama como si fuera una capsulodesis ampliada. Ya no hablamos de capsulodesis, ¿ok? Sino que estamos explicando el ligamento dorsal escafotriquetral. Entonces, un caso, lo menciono rápido, fíjense que en la imagen de anteroposterior no se ve demasiada inestabilidad, pero cuando vamos a las radiografías con cierre de puño, sí se ve una alteración. Es muy mínima, pero fíjense que tenemos una pronación del escafoide. ¿Cómo sabemos que está pronado?
porque el tubérculo del escafoide se superpone con el hueso capitato en la mediocarpiana. A diferencia de la imagen en la izquierda de la pantalla, que el escafoide sigue extendido, no está pronado, está normal, pero a la derecha tenemos una pronación. Entonces esto nos habla que hay una inestabilidad dinámica. Cuando vamos a la resonancia, vemos exactamente lo mismo, compromiso del ligamento escafolunar, no hay una subluxación dorsal del escafoides, no hay un DISI demasiado importante, esto es dinámico. Acá vemos una pequeña avulsión de la porción palmar a nivel del semilunar y fíjense que es exactamente lo que encontramos bajo artroscopía, fíjense que introducimos el palpador, pero no hay una gran diástasis. Esto es inestabilidad dinámica. Y esto es el mejor grado que puede ser tratado con procedimientos de partes blandas, como el que veíamos, con una aplicatura del ligamento dorsal escafotriquetral. Acá estamos viendo desde la radiocarpiana y acá desde la mediocarpiana cómo tomamos, y fíjense cómo se reduce con el solo hecho de traccionar. Cerramos la articulación, anudamos y el palpador ya no puede entrar. Fíjense que la cámara tiembla porque estamos haciendo fuerza, no es solo apoyar. Bien, entonces logramos que se reduzca el escalón y que se junten los huesos. La estática es otro mundo. Para mí la estática ya supera lo que es los procedimientos de partes blandas y tenemos que recurrir a otros procedimientos. Esa es mi opinión, porque nosotros podemos cazar un animal con un arco y una flecha si lo tenemos a 30 metros, pero si lo tenemos a 1 kilómetro no podemos seguir usando un arco y una flecha, tenemos que cambiar el arma y ahí sí tenemos que usar un rifle que tenga una mayor potencia. Esto es igual. Lo que nosotros hacemos con una reconstrucción en 360 es también hacer una plicatura de las estructuras dorsales, pero ya no usamos simplemente un punto que pasa a través del ligamento intercarpiano dorsal, sino que hacemos túneles óseos para que la toma, la fijación en los huesos sea mayor. Para poder hacer esto, fíjense, la reducción de la deformidad que hay a la izquierda de la pantalla y la reducción que logramos a la derecha de la pantalla. Cómo el escafoides deja de articular con el trapecio y el trapezoide en el lomo y pasa a articular en el polo distal. Y no solo eso, sino que el centro de rotación vuelve a estar, desde estar en el dorso de la faceta escafoidea, como se ve a la izquierda, a estar en el centro de rotación, como se ve a la derecha. Nosotros, a mí me gusta mucho usar esto que estamos intentando describir, estamos haciendo en varios estudios para poder describirlo, que es un ángulo que yo llamo ángulo radioescafoideo, que es básicamente ver qué tanto se descentra el centro de rotación del escafoides del centro de la faceta escafoidea. En este caso, 28 grados, y fíjense cómo en el postoperatorio lo logramos llevar a cero. Este es un caso viejo que yo antes usaba un túnel que seguía el eje del escafoides, como el que usa, por ejemplo, Pedro Delgado, y hoy lo cambié a hacer un túnel más paralelo que ya lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que mido para medir qué tan subluxado a dorso está el escafoides. Para poder reducir ese escafoides que está tan luxado y hay una deformidad en DISI, yo creo que tenemos que recurrir a técnicas más fuertes con túneles óseos y por eso usamos esta técnica que ya llevamos, que es 360 grados con internal brace, que ya llevamos 76 casos. Reducimos la flexión del escafoide, la extensión del semilunar, perdón, flexionando la muñeca, hacemos un túnel de dorsal a palmar, siguiendo la supinación que tenía el semilunar, pasamos paralelo a la mediocarpiana sin invadirla, con una mecha de 2.5. Acá vemos por este pequeño portal que es el 4.5 un poco extendido para retraer los tendones. Y luego colocamos un arpón knotless que yo le saco la punta para poder colocarlo dentro del semilunar y queda como un túnel rígido dentro del semilunar. Y por dentro de este arpón vamos a pasar la sutura extra resistente o el internal brace. Lo mismo hacemos con el escafoides, lo extendemos, pasamos el arpón, acá vemos cómo hacemos el túnel, que es básicamente dándole extensión y desvío cubital para que se reduzca la posición del escafoides. Hacemos un túnel horizontal paralelo al del semilunar, pasamos el tape por debajo de lo que sería el túnel del carpo, colocamos un arpón en el escafoides y por dentro del arpón del escafoides vamos a traer el tape de vuelta hacia el dorso, como vemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos pasado
un túnel en cada hueso con un arpón en cada hueso y por dentro de ambos arpones pasa la sutura del internal brace y lo cerramos y lo anudamos por fuera de tanto de la cápsula palmar como de la cápsula dorsal, porque lo que nosotros queremos es que se haga una cicatrización, una fibrosis desde la cápsula palmar y desde la cápsula dorsal. Con Pedro, en el curso de Madrid de este año, pudimos ver, como ven a la derecha, que los invito a hacer este curso porque es fantástico, verdaderamente experimentamos mucho de estas cosas. Fíjense a la derecha de la pantalla cómo ven tanto a dorsal arriba como a palmar abajo, que el arpón tiene exactamente o una longitud muy similar al ancho del polo proximal del escafoides y al ancho del semilunar. Queda a ras tanto en la palma como en el dorso, como ven a la derecha de la pantalla. Y fíjense que si nosotros no usamos arpón como se ve a la izquierda, cuando anudamos el internal brace, se va perdiendo tensión y vamos teniendo más movilidad, mientras que si a la derecha de la pantalla pasamos el internal brace por dentro de los arpones, se mantiene siempre la tensión. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque si vemos la interfase entre el internal brace y el hueso en estas esquinas, el internal brace es muy rígido, entonces tiende a romper, a erosionar hueso y a meterse dentro de estas esquinas. Entonces eso hace que se vaya aflojando y que pierda tensión y reducción. Por eso fallan en la gran mayoría de los casos las reconstrucciones en 360 con internal brace, que no se utilizaron arpones o que se pasó el internal brace por fuera del arpón como si fuera el arpón un tornillo interferencial. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo hoy es que el arpón sirva como una especie de túnel rígido y por dentro del arpón pasar el internal brace. Entonces, esta zona de hueso queda protegida y por ende no perdemos reducción, no se hacen las grandes lesiones como las que publicó Paco del Piñal, que para mí no es una necrosis avascular, y ya lo vamos a mencionar brevemente, sino que es simplemente una erosión que el tape va haciendo sobre el hueso porque lo va comiendo, porque el internal brace es mucho más fuerte que el hueso. Entonces, el tratamiento ideal tiene que combinar mecánica y biología. Eso sería lo ideal. Mecánica, 360 nosotros creemos que es mejor. Cuando comparamos con reconstrucciones dorsales en nuestro laboratorio encontramos mucho más fuerza de Newton requerida para poder romper el sistema en el 360 que en la reconstrucción dorsal sola. ¿Por qué? Porque tiene menor oscilación. Tenemos dos brazos de toma, mientras que uno solo en la reconstrucción dorsal, entonces hay más oscilación. Cuando analizamos los casos que tenían compromiso de los ligamentos radiocarpianos molares, que tenían inestabilidad del semilunar, esto lo hemos aprendido gracias a nuestros amigos del Kaplan, y teníamos una traslación cubital del carpo, en estos casos en los cuales hay una mayor descobertura del semilunar al 44%, tenemos que reconstruir la fuerza, el vector de tensión mecánica de los ligamentos radiocarpianos molares, como vemos acá. Si no los reconstruimos, vamos a fallar porque no hay solo una inestabilidad escafolunar, hay una inestabilidad radiocarpiana asociada. Es muy rara, pero a veces pasa. Entonces, seguimos con los estudios en los cuales en estos casos que hay compromiso de los ligamentos radiolunar largo, debemos hacer esto, porque si no, vamos a tener una pérdida de reducción. Eso es lo que vimos también en nuestros pacientes a los 3 meses y a los 6 meses de operado. Por suerte para todos nosotros, solo en el 4% de los casos hemos visto un compromiso del ligamento radiocarpiano volar radiolunar largo. Otro tema es hacer los túneles paralelos. Si hacemos los túneles paralelos, cuando ajustemos el internal brace, la reducción va a ser sola y vamos a poder reducir una inestabilidad como se ve a la izquierda en una estabilidad como se ve a la derecha de la pantalla en el mismo paciente. Podemos lograr cambiar la posición axial de los huesos para que vuelvan a juntarse y se vuelva a supinar el escafoides. Entonces, en aquellos pacientes donde los túneles fueron paralelos, verdaderamente tuvimos una mejor reducción del ángulo escafolunar. Esto es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y es un poco lo que mencionaba anteriormente. ¿Por dónde hay que pasar en internal brace? Sin duda alguna por dentro de un arpón. Cuando comparamos las tres situaciones, que fue ponerlo solo o pasarlo por fuera de un arpón y bloquearlo con el arpón como si fuera un tornillo interferencial, o lo pasamos, como es la tercera opción, por dentro del arpón, sin duda alguna fue mucho más fuerte la tercera opción. ¿Por qué? Porque las primeras dos opciones falla por lesión del hueso, mientras que la tercera opción falla porque se corta el internal brace.
Por eso necesitamos mucho más Newton para llevar a la falla. Entonces, en el laboratorio cortamos de manera axial un semilunar que había tenido ciclos de carga axial y lo que vimos es que cuando el internal brace estaba solo, generaba este daño, una oscilación que hacía una erosión a lo largo del túnel y que ensanchaba el túnel. Y estas son las complicaciones que tienen muchos con esta técnica porque pasan el internal brace solo por dentro del hueso. Entonces se erosiona, genera una lesión y genera además una pérdida de la reducción. Y eso mismo vimos en nuestros pacientes que lo habíamos hecho sin ningún tipo de fijación, un ensanchamiento brutal del túnel. Cuando lo bloqueábamos, pensando que esto era por un efecto de sierra, entonces decíamos, pongámosle un arpón, como si fuera un tornillo interferencial, lo que veíamos era que el arpón protegía el hueso hacia el lado que estaba, pero hacia el lado que no estaba se seguía produciendo una erosión del hueso. Y fíjense en este caso cómo vemos una lesión de la pared radial del túnel del semilunar y cómo incluso el arpón sigue ahí, pero se ha cortado el túnel. Entonces, la mejor forma es proteger el hueso con un arpón, porque lo peor que puede pasar es que se corte el internal brace, pero no se lesione a hueso. Y fíjense, a ver, esto es algo bastante polémico, es algo que está un poco pregonizando Paco del Piñal y Greg Bain, y la verdad que yo no estoy muy de acuerdo que haya una necrosis avascular, porque fíjense, si nosotros vemos estos túneles, forman el 4% de toda la superficie del hueso si uno usa una mecha de 2.5, una broca de 2.5. ¿Cuántas veces vos, Sergi, hiciste este tipo de enclavijado para una inestabilidad perilunar? Todos hemos hecho esto. ¿Y alguna vez tuvimos una necrosis avascular del semilunar por solamente enclavijarlo? Y estas 4 clavijas, o estas 2 o 3 clavijas que le podamos poner al semilunar, son mucho más daño óseo de lo que le puede hacer el túnel de 2.5. E incluso cuando un escafoide se fractura, le pasamos un tornillo de 3 o de 3,5 y hay quienes le pasan hasta 2 tornillos y no hemos visto necrosis avascular del escafoide por ponerle un tornillo de 3 o de 3,5. Entonces, ¿por qué por hacerle un túnel de 2,5 va a tener una necrosis avascular? De hecho, esto nosotros lo vemos en cadáveres que ya están muertos. No puede haber una necrosis avascular en un cadáver. Lo que hay es una erosión porque simplemente el internal brace, al haber un movimiento, va rompiendo y va erosionando el hueso. Otras complicaciones es que están mal hechos los túneles. Yo tengo un amigo que me dijo, Gustavo, hice tu técnica de 360 con internal brace, y cuando me manda, veo que en la imagen de video de la mediocarpiana se veía el internal brace atravesando la mediocarpiana, porque había hecho el túnel muy alto, había invadido la mediocarpiana e incluso no le había puesto ninguna fijación al internal brace. Entonces es obvio que va a fallar, porque no tenemos que invadir la mediocarpiana, porque eso le da debilidad al túnel y mucho más si no lo fijamos por dentro de un arpón. Entonces las complicaciones están basadas principalmente en mala posición de los túneles, en mala dirección de los túneles y en una mala fijación del internal brace. Y yo creo que no hay una necrosis avascular. Si pensamos en la biología, ya con esto termino, Sergi, si pensamos en la biología, ¿por qué lo estamos haciendo sin injerto de tendón? Bueno, porque lo hacíamos con injerto de tendón pensando en la biología y comparamos nuestros casos con y sin. Y cuando vimos que lo único que eran diferentes era que en los que tenían injerto de tendón necesitábamos más tiempo de cirugía, 30 minutos más, pero que la ventaja de hacerlo sin injerto de tendón era que podíamos hacer los túneles mucho más delgados, más algo a favor de lo que sería un ensanchamiento del túnel. En el resto de los parámetros no había ninguna diferencia significativa, con lo cual, ¿por qué usaríamos un injerto de tendón? Dejarlos inmovilizados más tiempo también fue bueno. ¿Por qué? Al principio preconizábamos la movilización precoz. El tema es que en la movilización precoz no tenemos fibrosis, entonces eso generaba un mayor estrés en el material del internal brace, en los arpones, mientras que cuando lo dejamos 6 semanas tenemos una mejor fibrosis dorsal, entonces eso hace que sea mejor la estabilidad a largo plazo. Cuando hacíamos movilidad precoz, teníamos más osteólisis, más deformidad del carpo en DISI a largo plazo y el mismo rango de movilidad, o sea que no nos daba ninguna ventaja. Probablemente tengamos el mismo rango de movilidad porque al ser técnicas artroscópicas,
que hacemos pequeñas incisiones, no hay grandes abordajes, grandes fibrosis capsulares y por ende, por más que lo dejemos inmovilizado 4 o 6 semanas, a la larga el paciente va a recuperar una buena movilidad de vuelta porque no hacemos grandes abordajes. Esto un poco ya lo mencioné al principio, sobre todo en la técnica de Fernando Corelia, pasábamos siempre el injerto de tendón o internal brace por dentro de la articulación, por debajo de la cápsula. Y bueno, aprendiendo un poco de anatomía y aprendiendo un poco de la importancia del ligamento dorsal escafotriquetral, es que decidimos dejar de hacer esto y empezar a hacer esto para incluir todo lo que es el ligamento intercarpiano dorsal en la reconstrucción para tener una mejor fibrosis. Esto es probablemente lo que yo he visto más asociado a los fracasos y al éxito. La biología, el tiempo de evolución desde la lesión a la cirugía. Sin duda alguna, nosotros recibimos muchos pacientes que vienen a los 6 meses o al año de lesionados, pero los mejores resultados son si los operamos antes de los 3 meses. No estoy diciendo que no operemos directamente a los que llegan después de los 3 meses, pero advertirles que probablemente el resultado no va a ser el mismo porque en algún momento el tape se va a romper, el internal brace, y ahí vamos a depender de la cicatrización y de la fibrosis dorsal que se consiguió. Y si tenemos menos biología, menos fibrosis dorsal vamos a tener y por ende menos se va a mantener en el tiempo. Cuando comparamos antes de los 3 meses y después de los 3 meses, tuvimos mucho mejores resultados operando antes de los 3 meses. Menor osteólisis, menor deformidad del carpo y menores complicaciones. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las indicaciones del 360 con internal brace? 4 en los cuales tenemos una lesión del dorsal escafotriquetral con un hook test positivo del dorsal escafotriquetral. En aquellos casos donde tenemos además un test positivo para la lesión del ligamento radiolunar largo, incluimos la extensión hacia el radio y además en el estadio 5 de todo lo que sería la clasificación de la IWAS, que un poco por esto le hemos modificado. En los estadios 2 y 3, los procedimientos de partes blandas, que sería para inestabilidad dinámica, como vimos, como la aplicatura artroscópica de el ligamento dorsal escafotriquetral, sigue siendo muy efectiva. Entonces, hay que combinar mecánica y biología para tener mejores resultados y por eso hemos determinado, en base a muchos estudios, que los factores positivos son, cuando tenemos una inestabilidad estática, hacer un 360 con reconstrucción del ligamento radiolunar largo cuando esté comprometido. Si no está comprometido, no es necesario, obviamente. Pasando el internal brace por dentro del arpón con túneles paralelos. Podemos no usar injerto de tendón porque no le hemos visto ninguna ventaja a usarlo. Intentar no moverlo tan rápido para que se haga alguna fibrosis dorsal. Siempre tomar el ligamento dorsal escafotriquetral y en la medida de lo posible operarlo antes de los 3 meses. Indicación estática con DC y antes de los 3 meses lo ideal. De esta manera combinamos principios del box concept de Pisijo, incluyendo todo lo que sería la aplicatura del complejo dorsal de Christophe Matulán y reconstruyendo el ligamento radiolunar largo cuando sea necesario. Un caso, simplemente para terminar, acá vemos una gran deformidad en DC. Fíjense que con la artroscopía podemos ver todo ese desprendimiento del ligamento dorsal escafotriquetral y el ligamento dorsal escafolunar. Vemos la separación del ligamento dorsal escafotriquetral del resto de la articulación, cruentamos, hacemos un cruentado tal que a mí me gusta hasta que sangre el hueso de donde yo voy a reinsertar eso, el footprint. Fíjense la cantidad de tejido fibroso que sacamos del espacio escafolunar y luego de eso, recién ahí, vamos a pasar a hacer la reconstrucción, que a mí hoy el 360 me gusta hacerlo más percutáneo, no tanto usando la artroscopía para cada paso. Eso hace que sea mucho más fácil, más reproducible y más rápido. Sin embargo, sigue siendo una técnica difícil. Y fíjense, al final de la reconstrucción volvemos a poner el artroscopio y como ya tenemos cerrada la articulación escafolunar, estabilizada y hemos reducido ese escalón que teníamos en la mediocarpiana. Acá vemos cómo se cierra y se reduce la articulación escafolunar al tensar el nudo. Fíjense a la izquierda cómo se reduce el escafoides, la pronación y la flexión que tiene cuando anudamos. Y finalmente los cortes tomográficos que a mí me gustan mucho para poder ver esto. Cómo se centra nuevamente el escafoides y cómo el trapecio y el trapezoide deja de articular con el lomo y pasa a articular con el polo distal.
Abajo de la pantalla, fíjense, tenemos el test de pronación intercarpiana antes de la cirugía a la izquierda y a la derecha posterior a la cirugía, y fíjense cómo cambia la estabilidad con este test. Recuperan la movilidad completa la gran mayoría de los pacientes, sobre todo porque yo estoy convencido que el internal brace tarde o temprano se corta. Y lo que mantiene la estabilidad de la articulación escafolunar es la fibrosis dorsal que se genera. Es como una fractura de escafoide, Sergi. Vos no pretendés que el tornillo que le pones al escafoide lo mantenga al escafoides toda la vida, sino el tiempo suficiente para que el escafoides consolide. Lo que lo mantiene a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, al escafoides es la consolidación ósea que se hizo. Esto es igual. No es que el internal brace mantiene el escafolunar de por vida, sino que lo mantiene hasta que se hace una fibrosis, una cicatriz. Fíjense acá en las mismas incisiones que hablábamos y cómo el paciente verdaderamente puede usar. Este es un paciente que hace CrossFit y verdaderamente puede usar su muñeca para todo lo que le gusta, para hacer push-ups, para todo. Ahí tenemos las incisiones, que eran las mismas que veíamos, tanto en el dorso como en la palma. Casos más severos, donde tenemos traslación cubital del semilunar, una inestabilidad del semilunar, entonces acá sí hay que hacer una reconstrucción del ligamento radiolunar largo, y fíjense, a la izquierda antes de la cirugía y a la derecha después con el test de pronación intercarpiana. Finalmente, ¿qué tenemos que recordar siempre? No solo cerrar el espacio escafolunar, sino extender el escafoides, supinar el escafoides, flexionar el semilunar, reducir la traslación cubital del carpo y generar supinación intercarpiana. En resumen, a las predinámicas, comenzar con rehabilitación y si no mejoran, una capsulodesis volar artroscópica. A las dinámicas, que tienen las tres porciones lesionadas, realizar una plicatura dorsal del ligamento dorsal escafotriquetral suele ser muy efectivo. Y a las estáticas, donde tenemos además el ligamento dorsal escafotriquetral comprometido, siempre es mejor hacer una reconstrucción más potente, más fuerte. No digo que sea la que hacemos nosotros, pero cualquiera que sea más fuerte, que tenga una mejor fijación. Debemos mejorar nuestros resultados, continuando por el camino de las cirugías mínimamente invasivas con el uso de artroscopía, pensando siempre en restaurar los estabilizadores críticos para poder devolver al paciente una estabilidad multiplanar del carpo e intentar en la medida que se pueda siempre hacer, digamos, técnicas simples y reproducibles, y esto es lo que creo que estamos más en deuda con todos los médicos y con los pacientes, y siempre tratar de personalizar nuestro tratamiento. Muchas gracias. Gustavo, felicidades. La verdad es que la charla es espectacular. Me ha gustado muchísimo. Mira, si alguien tiene preguntas, las puede dejar en el chat. Seguro que hay muchas preguntas. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Yo, sinceramente, yo soy un defensor. He publicado algunos artículos de reconstrucciones ligamentosas, por ejemplo, el ligamento colateral cubital del pulgar, simplemente con técnicas, digamos, no biológicas, ¿no? Con fiber tape o con aumentaciones sin tener una aumentación con tendón. Es decir, que yo estoy de tu lado, pero sí que es verdad que hemos de discutir, ¿no? Pues la típica pregunta que siempre nos van a hacer de por qué no asociamos tendones y demás. Pero bueno, vamos paso por paso, vamos a ir avanzando Sí. en la discusión. Mira, lo primero que te quería preguntar, en las inestabilidades dinámicas, que hay una afectación de las tres porciones del ligamento escafolunar, ¿simplemente trabajas por el dorso? ¿No le asocias una capsulodesis volar también? Mira, en las dinámicas, normalmente lo que yo hago es trabajar el dorso con el shaver, hacer un cruentado, trabajar la palma con el shaver, hacer un cruentado y también hacer un cruentado del espacio escafolunar. Pero normalmente, solo hoy, al principio hacía la aplicatura del dorsal escafotriquetral y hacía la capsulodesis palmar de rutina. Y dejé de hacer la capsulodesis palmar porque normalmente, como viste el caso, hay uno de los casos que yo muestro que hay una abulsión de la porción palmar del ligamento escafolunar, o sea, más claro de que está lesionado, no hay. Y solamente le hicimos una aplicatura del dorsal escafotriquetral y la articulación vuelve a su lugar. Acá lo importante es realinear, reducir. Es como una fractura de muñeca, pensémoslo igual. Si vos tenés una fractura de muñeca no desplazada, ¿qué haces?
no la operás, lo dejás así, porque el cuerpo va a cicatrizar el hueso como está. Lo que vos haces como cirujano es, si está desplazada, reducirla para que cuando llegue la cicatrización del hueso, la fractura esté en su lugar. Bueno, esto es lo mismo. Yo sé que el ligamento, si yo hice un buen cruentado, va a cicatrizar y lo importante es realinear. Si yo solo hago una aplicatura del ligamento dorsal escafotriquetral, que es una cirugía, obviamente es una curva de aprendizaje como todo, al principio parece muy compleja, pero la verdad es que una vez que la haces y que transitas la curva de aprendizaje, después de 5 o 6 casos, yo te puedo asegurar que en media hora lo haces. Entonces, si vos haces solo la aplicatura del ligamento dorsal escafotriquetral y ves que hay un cierre de la articulación, una reducción de la articulación escafolunar, final, ahí terminó mi cirugía, porque yo sé que después va a cicatrizar tanto la porción dorsal como la palmar, porque las fibras yo la acerqué, la dejé de vuelta en su lugar, la articulación yo la reduje. Ahora, si hago una aplicatura del ligamento dorsal escafotriquetral y no logré alinear y reducir, perdón, en la articulación, recién ahí recurro a hacer una capsulodesis palmar. Es muy raro, te soy sincero, desde que estoy haciendo una buena aplicatura del dorsal escafotriquetral, no he tenido que ir en estos casos a hacer después una capsulodesis palmar. No ha sido necesario. De acuerdo. En cuanto a lo del tema de la reconstrucción 360, algunas preguntas técnicas. ¿Ese Anchor son Swivelock o qué tipo de Anchor son? No, no, es el push lock de 2.9. Pushlock de 2.9. Sí, mira, te voy a decir algo que es un dato técnico que yo lo aprendí después de un par de casos. El, el push lock de 2.9 trae una mecha de 3. Ujú. Entonces voy a decir, oye, ¿cómo puede ser la mecha más grande que el arpón? Me va a bailar el arpón adentro del túnel. Bueno, porque el arpón de 2.9 viene para pasar con la sutura por fuera. Entonces, para darle espacio a la sutura, la broca es de 3 y el arpón es de 2.9. Pero como nosotros acá no vamos a pasar una sutura por fuera, sino que la vamos a pasar por dentro, yo le paso una broca mía propia canulada de 2.5. Entonces luego el arpón ingresa, lo voy impactando con martillo y entra bien ajustado. Si vos le pasás la broca que trae el sistema, el arpón te queda flojo, te baila dentro del hueso. Entonces le paso broca de 2.5, impacto el arpón de 2.9 y luego paso un fiber tape de 2.5 por dentro del arpón. Y te voy a dar otro dato, lo paso doble, no lo paso simple, lo paso doble. Al pasarlo doble, eso me permite pasarlo doble por dentro del escafoide, por dentro del semilunar, y en el dorso, después cuando termino, me quedan 2 colas y un loop, porque lo pasé doble. Entonces ahí lo que hago es un nudo de Nisa, el famoso nice knot que usan mucho los cirujanos de hombro, que es fantástico porque es un nudo súper fuerte. Tengo el tape pasado doble, entonces es más fuerte, y el nudo de Nisa tiene la particularidad que es autobloqueante, deslizante y nunca retrocede. Entonces yo lo ajusto mucho, lo miro bajo rayos que haya quedado bien. Si veo que está flojo, lo vuelvo a ajustar porque siempre avanza, nunca retrocede el nudo. Por eso es súper importante. Si uno lo googlea, pone nice knot, aparecen 15 imágenes de cómo hacerlo. Es súper fácil. Es como el nudo de zapatilla, nada más que al final pasás las 2 puntas por dentro del loop. Es súper fácil. Mira, estoy muy contento porque el último caso que hicimos justo antes de venir aquí a Estados Unidos, eh, un poco por intuición, yo estaba siguiendo un camino muy cercano al tuyo, porque ya hace varios casos que no utilizo tendón, que solo utilizo fiber tape. Pero no, la verdad es que no utilizaba este Y sistema. te hago una pregunta corta, nada más. Sobre todo para que escuche la gente porque es difícil de explicar por qué no usamos tendones. Mi pregunta es esta, ¿alguna vez le viste ventaja a usar un tendón? Eh, Clínica, en cuanto a la práctica en el paciente, ¿viste que no, anduvieran no. mejor, Yo nunca lo vi, por eso dejamos de usar. Encima, la mayoría de los tendones que usamos terminan siendo un hemitendón, una banda de un estabilizador dinámico,
que suele ser o el extensor carpi radialis longo o el flexor carpi radialis, que son grandes estabilizadores dinámicos de la escáfula lunar. Entonces, atentás un poco también sobre eso. Perdón, me Bueno, estabas preguntando y te interrumpí con eso. yo de hecho había pasado de utilizar hemiflexor carpis radialis y ahora ya últimamente estaba utilizando palmaris longus, un poco por ese motivo, ¿no? Para intentar no inestabilizar. Eh, Y entonces, un poco por intuición, vi una publicación tuya en Instagram que me acuerdo que te pregunté sobre el tema de la dirección de los túneles y me hablaste del concepto de la caja de PC Hall, lo revisé y estaba haciendo los túneles ahora más paralelos y más transversos, no tan longitudinales. Y en el último caso, se me ocurrió hacer un nudo de Niza, porque pensé, lo voy a pasar 2 veces y con esto va a quedar esto apretado. Y la verdad es que así lo hice. Por eso ahora cuando me lo has explicado me ha resultado curioso. Lo único que te quería preguntar, ¿tú no has tenido... Ahora, perdón, antes de que me preguntes, es súper importante, pero súper importante, lo hemos visto en cadáveres, en los pacientes, es un poco lo que quise mostrar en la charla, que proteger el hueso. El internal brace es súper fuerte y si se apoya mucho y hace mucha fuerza sobre hueso, lo corta. Siempre en la batalla internal brace hueso pierde el hueso. Entonces hay que proteger el hueso y la forma de proteger el hueso es generar un túnel rígido de pic con el arpón de pic y pasar el internal brace por dentro de ese arpón. Porque si vos o no usás ningún método de fijación o ponés primero el internal brace y después le pasás el arpón, siempre se pierde reducción, se puede ensanchar el túnel o se puede producir hasta una fractura del hueso, porque la dirección, el vector de fuerza del cambio de dirección que hace en las esquinas, tanto en la salida palmar de los túneles como en la salida dorsal de los túneles, hace que el internal brace, incluso en el momento que vos lo ajustás, ya se empieza a meter adentro del hueso, lo empieza a erosionar. Por eso para mí el gran salto ha sido empezar a usar primero el arpón y por dentro pasar el internal brace. Porque vos no necesitas en ningún momento que haya un contacto de internal brace con el hueso. Nosotros no esperamos que cicatrice el internal brace con el hueso. Lo que pretendemos es que el internal brace, en su paso por la palma y en su paso por el dorso, comprima la cápsula palmar y la cápsula dorsal que tiene los ligamentos palmares y dorsales contra la articulación y que eso haga la fibrosis, eso hace la cicatriz. Y esa cicatriz es lo que mantiene alineado el carpo a lo largo del tiempo. Es como cuando ponen de vuelta, como poner una placa con tornillos. Vos no pretendés que la placa con tornillos mantenga el hueso alineado toda la vida. Lo que lo mantiene alineado es la consolidación ósea. Esto es lo mismo, lo que mantiene la articulación alineada es la fibrosis que se genera en la cápsula palmar y en la cápsula dorsal. Y el internal brace es como si fuera una especie de key wire, de agujas de Kirchner flexibles que permiten que esté un tiempo muy largo. Porque si nosotros pudiéramos dejar las agujas de Kirchner 6 meses, estaría buenísimo, pero no, vos las tenés que sacar a las 8 semanas para que el paciente empiece a rehabilitar. Bueno, esto es como si fuera un sistema de fijación interna que queda por un tiempo mucho más prolongado, pero no es lo que pretendemos que mantenga la estabilidad. De hecho, así un poco yo justifiqué en la discusión del artículo este que te comento de la reconstrucción del ligamento colateral cubital metacarpofalángico solo con fiber tape, así lo justifiqué, que era como una especie de constructo que lo que hacía era permitía una fibrosis biológica, y que a largo plazo lo que realmente estabilizaba la articulación era esa fibrosis más que el fiber tape a largo plazo. Pero bueno, siendo un poco abogado del diablo, yo sé que esto es algo que es bastante controvertido. Por ejemplo, en estos casos que tú comentabas, de más de 3 meses de evolución, que tú ya interpretas que van a tener un pronóstico un poco más complejo que en esos casos que son de menos de 3 meses. Por ejemplo, en esos casos, ¿te has planteado hacer una aumentación con tendón? Ya no digo en todos los casos, pero por ejemplo en esos casos, aunque no sea una reconstrucción completa, a lo mejor solo de la zona Es dorsal. que, es que sí, lo he hecho, lo he hecho. Hemos hecho como la técnica de PC Hog, es 360, o sea, el box concept con tendón.
con un injerto de tendón, lo hemos hecho y no hemos tenido mejores resultados que con el internal brace. Yo te soy sincero, ¿cuál es un poco mi algoritmo dentro de mi cabeza con estos casos? Cuando me viene a ver un paciente que lleva 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años de evolución de una inestabilidad, le digo, mira, la biología es súper importante. Para mí, algo de los que poco se habla, es el factor más importante de todos. No es lo mismo hacerse una lesión a las 48 horas, ser operado, que a las 2 semanas, que a los 3 meses, que a los 6 meses, que a los 5 años. No es lo mismo, no puede ser lo mismo. Entonces, lo que yo le digo es, si es paciente joven, digo, mira, intentemos, y si es paciente joven o activo, a eso voy, le digo, intentemos un 360, seguramente vas a andar bien porque lo que hace el 360 no solo es reducir, sino limitar la subluxación dorsal del escafoides, que creo que es lo más importante acá. Probémosla, que es muy probable que tengamos muy buenos resultados, pero también sé que a lo largo del tiempo, cuando se corte el internal brace, es muy probable que la calidad de la cicatrización no sea tan efectiva para mantener la alineación a lo largo del tiempo. Y es muy probable que perdamos reducción con el tiempo. Los pacientes lo entienden, eligen hacérselo cuando son jóvenes y activos, y te soy sincero, hasta ahora no tuve que reoperar ninguno. Pero sí he tenido desalineación en el posoperatorio. Y en esos casos de desalineación, los pacientes, si bien están asintomáticos, saben que el problema está todavía de alguna manera limitado, mejorado, porque por algo no tienen síntomas, pero está limitado. Ahora, si el paciente es grande, hablemos 55 años para arriba, o 60 para arriba, o no es muy activo, le propongo hacer rehabilitación, esperar, y si en algún momento hay que hacer una cirugía, les propongo, si es muy poco activo, incluso se puede hacer una cuatro esquinas, una resección de la primera fila, o lo que es para mí una gran cirugía que no es muy conocida para esto, es una artrodesis radioescafolunar con resección del polo distal del escafoide, que es una cirugía que se usa mucho para secuela de fractura de radio distal, pero no tanto para esto. ¿Por qué me gusta? Porque es una cirugía que cuando resecamos el polo distal del escafoides conserva una buena flexoextensión, un buen movimiento de lanzador de dardo, reduce la articulación escafolunar y eso hace que nosotros salvemos la mediocarpiana, que es por lejos lo más importante, a costa de sacrificar la radiocarpiana. Entonces a esos pacientes le ofrezco eso. Y bueno, siempre el que termina eligiendo un poco lo que quiere es el paciente, ¿viste? Pero ese es un poco mi algoritmo. Sigo intentándolo en pacientes jóvenes porque andan bien, están asintomáticos. Pero yo también soy consciente que los estudios me muestran que hay una recidiva de la deformidad. Gustavo, una pregunta técnica. Yo normalmente cuando hago el anudado lo dejo en volar y he visto que tú lo dejas en dorsal. Entonces, eso es una de las cosas que técnicamente me gustaría poder mejorar. ¿Has pensado alguna manera? Porque al final los nudos del el fiber tape es gordo y acaba ocupando más de lo que me gustaría. ¿Tú Pero, sí, perdón. has pensado, Termina de pregunta y te respondo, perdón. es que últimamente estaba pensando en intentar enterrar los cabos del fiber tape eh, en el dorso del hueso grande, por ejemplo con un swipe lock. Enterrarlo allí y meterle un swipe lock que eso lo entierra dentro del hueso y además le da tensión. Es una de las ideas que había tenido, pero no sé, ¿tú has tenido algún paciente que se queje por interacción de los tendones con Yo- el dura o algo? Nosotros tenemos casi 80 casos, como mostré en la charla, y uno solo yo tuve que reoperar para ir a sacarle el nudo. Le molestaba el nudo. Para mí fue fantástico porque fue el único paciente que reoperé y que le pude hacer un second look donde se veía toda una fibrosis y que los huesos estaban todavía juntos. Y lo único que hice fue cortar el nudo y tirar y se me vino todo el internal brace porque como lo habíamos pasado por dentro de los arpones, vino fácil, no estaba pegado a ningún lado. Ahora, desde que hacemos el nudo en ISA, es mucho más fácil, porque yo antes le hacía 1, 2, 3, 4 nudos simples para bajarlo. Le hacía uno doble y después uno simple y otro simple en direcciones opuestas. Desde que hago un nudo en ISA es más fácil, porque le hago solo nudo en ISA y después uno solo simple arriba. Entonces queda un nudo menos voluminoso,
Este que le saqué le había hecho 4 nudos, uno doble y después 3 simples en direcciones distintas. Hasta de hecho se le tocaba por fuera de la piel, hizo un granuloma en el lugar porque se le tocaba el nudo. Era un nudo muy exagerado. No he tenido problemas. A ver, te soy sincero, como el internal brace es una estructura muy rígida, lo que yo creo, igual esto es un pensamiento muy personal, no tengo idea qué puede pasar, pero creo que si lo clavamos en el hueso capitato, vos ahí lo que estás haciendo es por el dorso atravesar la mediocarpiana, que es una articulación que tiene mucha movilidad. Entonces yo creo que a la larga se va a terminar arrancando, porque el paciente no va a quedar rígido, sobre todo si lo hiciste por artroscopía. Entonces a la larga lo va a terminar arrancando del capitato, pero es mi opinión, es mi pensamiento. No sé qué, de hecho, en la escáfula lunar que tiene poco movimiento, se termina cortando. Yo estoy convencido que pasados los 6, 8 o 10 meses, el internal brace se corta, estoy seguro, porque por algo los pacientes recuperan una gran movilidad. Y Pedro Delgado, que hace una técnica muy similar, ha tenido la misma experiencia, que hay pacientes que te dicen, la tenía media dura, de pronto sentí un clac y se me aflojó. Y vos la ves y en los estudios sigue alineado el carpo, pero el paciente sin y se le aflojó. Sobre todo en aquellos pacientes que vas al radio y que atravesás la radio carpiana. Entonces creo que por eso el internal brace es una estructura que cumple una función durante un tiempo determinado. Yo no creo que, yo lo que hago es hacer un nudo en ISA, encima uno simple y lo corto a ras. E intento hacerlo en el dorso de la escáfula lunar, pero más cerca del escafoides, que es prácticamente donde no tenemos mucho paso. Lo hago incluso hasta un poquito radial al paso del extensor carpi radialis longo y brevis. Entonces no hay mucho tendón, no hay tampoco ligamentos. Ahí atrás del escafoide es una zona muy segura. Vale, perfecto, pues nada, me lo apunto. Mira, Fabio Tandioy pregunta, ¿con qué frecuencia has encontrado lesiones asociadas lunotriquetales? Que esto es verdad que a veces haces una artroscopia y, oh sorpresa, no solo es escafolunar, sino que también es lunotriquetal. ¿Con qué frecuencia te lo has encontrado y en esos casos qué haces? Mira, eso como todo fue todo un camino. Nosotros al principio abríamos la articulación con artroscopía, hacíamos tracción, entrábamos, abríamos la articulación, entrábamos con el artroscopio y revisábamos el ligamento escafolunar y el ligamento del lunotriquetral. Si el escafolunar estaba roto y el lunotriquetral sano, seguíamos adelante. Si no, se acababa la cirugía y básicamente hacíamos otra cirugía o, en algunos casos, por a pedido del paciente, lo hablábamos con el paciente y se planificaba otra cirugía en un segundo tiempo. Pero prácticamente contraindicábamos la cirugía. Y lo que yo empecé a ver es que la articulación lunotriquetral, como todos sabemos, no tiene tanta importancia en el colapso del carpo a futuro. O sea, vos cuando vas a un congreso, hay mesas enteras de inestabilidad escafolunar y no hay mesas enteras de inestabilidad lunotriquetral. Y así como existe el SLAC, no existe lo que sería el TAC, o sea, un colapso del carpo por inestabilidad lunotriquetral. La inestabilidad lunotriquetral no tiene tanto impacto. Entonces, normalmente, si yo hoy veo que tengo una lesión lunotriquetral, no contraindico la técnica, ni cambio de técnica, ni nada. Yo antes también hacía reconstrucciones que incluía túneles por el piramidal, bueno, empecé a simplificarlo. Hago la misma técnica y a la luno piramidal le hago solo una capsulodesis. Y los pacientes andan súper bien, súper bien. No, no, o sea, lo he simplificado. Antes hacía un 8, una configuración doblada, pasaba un túnel por dentro del piramidal, cirugía de 3 horas y media, una locura. Y hoy, nada, sigo haciendo el mismo 360 y a la luna triquetral le hago una capsulodesis. Esto me parece muy importante porque al final muchas veces cuando tienes discusiones con la gente, yo creo que es importante tener en cuenta que el diagnóstico no te tiene que separar de que tú le ofrezcas la mejor alternativa posible terapéutica a ese paciente. Porque Totalmente, si a ti el hecho de reconstruir el ligamento lunotriquetal, que todos estamos de acuerdo, es menos importante, te va a condicionar la calidad de la reconstrucción que estás haciendo en escafolunar, al final no le estás haciendo un favor al paciente. Entonces, me parece
muy importante lo que tú dices. Está bien, lo sabemos, se puede tratar de forma artroscópica, pero que no nos condicione que la técnica que tú le estás ofreciendo en el escafolunar es la que tú crees que es la mejor para eso. O sea, al final creo que es una conclusión y eso se puede extrapolar a un montón de situaciones, ¿eh? Totalmente, totalmente, totalmente. La articulación escafolunar es mucho más importante porque cuando todos los tendones hacen una contracción isométrica para cualquier movimiento o fuerza que vos haces con la mano, hay una contracción isométrica del extensor carpi radialis longus, brevi, del APL, del EQ, del FSU y del FCR. Todos estos tendones se contraen de manera simultánea isométrica, que es lo que uno hace cuando hace el test de sinergia. Entonces eso produce una compresión axial de la segunda fila por sobre la primera fila del carpo. Pero el centro, el eje de la carga axial es en el tercer metacarpiano, baja directo al hueso capitato y eso se aplica del polo proximal del hueso capitato directamente a la fosa escafolunar. Por ahí pasa la gran mayoría de la fuerza y por eso tiene que ser nuestra articulación donde pongamos la mira. Poca carga pasa por la articulación lunotriquetral, sobre todo porque el ganchoso suele bailar junto con el piramidal por un lado separado, mientras que el capitato necesita que el semilunar y el escafoides bailen juntos, estén juntos. Eso es un concepto súper importante para entenderlo y para tratar los pacientes. Fabio pregunta un tip para evitar los tendones extensores incluidos en la sutura cuando haces una capsuloplastia dorsal. Mira, en la animación yo lo muestro, pero es muy difícil de seguirla con la voz y de explicarlo. Pero básicamente lo que yo hago es ingreso con la pinza al interior de la articulación mediocarpiana a través del portal mediocarpiano radial. Y luego, cuando miro la punta de la pinza, lo que hago es salirme del portal y voy viendo la silueta, es como la forma, como si vos empujaras una sábana con la mano y ves cómo se va levantando, voy siguiendo hacia radial por detrás del ligamento dorsal escafotriquetral, viendo cómo se va deformando a medida que yo voy con la pinza, y una vez lo muevo un poco, y una vez que estoy sobre la inserción del escafoides del ligamento dorsal escafotriquetral, que yo veo que tengo una buena toma, ahí atravieso el ligamento dorsal escafotriquetral, pero siempre pegado a la inserción del escafoides. Y ahí lo giro y voy a tomar el loop de la aguja. El problema está si vos salís mucho. Si salís mucho y querés volver a entrar a través de un orificio nuevo, a través del ligamento, ahí podés tomar tendón. Por eso yo entro por el portal y me retrocedo viendo que en el ligamento lo estoy deformando, que estoy pegado al ligamento. Los tendones pasan bastante más atrás. O sea, si vos no te retrocedes mucho, es muy difícil tomar un tendón. Andrés Mantilla comenta, cuando haces la reconstrucción y también reconstruyes el ligamento, la porción volar, radiolunar, los nudos los dejas en volar. Ahí sí, sí, exactamente. Ahí hago lo que haces vos. Hago 360, un nudo a volar de Niza y sin cortar las colas, llevo las colas, las puntas del tape, las llevo hacia un túnel que hago sobre la línea divisoria de las aguas, en lo que yo encuentro que es la inserción del ligamento radiolunar largo. Hago un túnel, las llevo al dorso y ahí en el dorso, en el piso del segundo compartimiento, las clavo con otro arpón knotless al piso del segundo compartimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, al principio le ponía un tornillo de biotenodesis y se me aflojaba, tenía pérdida, por eso ahora la tunelizo y la clavo en el piso del segundo compartimento en el dorso. Pero Buenísimo. de vuelta, pasado por dentro de un arpón que termina siendo una protección para el hueso, o sea, el concepto es el mismo. Esto, la verdad es que yo no lo había escuchado, Gustavo, no había tenido la suerte de poder escuchar Bueno, tu reconstrucción ah, sí, y me ha encantado, ¿eh? O sea, es curioso porque yo estaba siguiendo un camino y probablemente tú has acortado el camino porque era un camino parecido. Me ha hecho gracia cuando has dicho, yo últimamente, ya hace tiempo que me di cuenta que con la técnica artroscópica, o sea, yo utilizo la artroscopia, diagnostico, veo un poco la situación y aprovecho para limpiar el footprint.
Entonces, con técnica percutánea, las incisiones prácticamente son las mismas que con la artroscopia y además voy más rápido y me parece más reproducible. Totalmente. Mirá, Sergi, yo he bajado 1 hora de cirugía haciéndolo de manera percutánea. O sea, yo hago 3 tiempos. Primero artroscopía, 15 a 20 minutos, identificación de la lesión, desbridamiento, hago todo un desbridamiento, saco el tejido fibroso, trabajo sobre el footprint y después saco la torre de tracción, llevo la mano a posición horizontal sobre la mesa quirúrgica y hago de manera percutánea pequeñas incisiones y voy, digamos, guiándome con radioscopía, que es mucho más fácil, porque ¿quién no puso un tornillo de manera percutánea en el escafoides? Entonces, de la misma manera, hacemos los túneles, tanto en el semilunar como en el escafoides, vamos pasando el tape por debajo de los tendones, luego lo anudo y ahí recién vuelvo a la artroscopía sin darle demasiada tracción, pero para ver si la reducción que logré. Por eso vos ves en la artroscopía el paso previo y lo posterior. Ya no hago, antes hacía paso a paso los túneles guiados por artroscopía, tardaba mucho más y la verdad es que tampoco tenía tanta eficacia a la hora de hacer los túneles. Ujú. Sí, sí, tal cual. Yo en mi cerebro lo que estaba evolucionando últimamente, antes de ver esto que me ha gustado mucho, del tema de proteger los túneles, era, tú sabes estas agujas que son pasadores. Son agujas de Kirchner que llevan un loop al final. Había pensado hacer, como directamente ya no necesitaba túneles, sino lo que necesitaba son agujeros, pues son unas agujas de Kirchner que lo que llevan son unos loops al final. Entonces había pensado intentar minimizar el túnel a lo mínimo de lo mínimo, porque ya no es un túnel, básicamente es un agujero por el que de esto, intentando, pues eso, ¿no? Que el hilo oscile lo menos posible. Pero la verdad es que me ha parecido muy Yo, lógico. yo, yo lo he hecho, mira, si ves este caso, perdóname, si ves este caso, vos estás viendo mi pantalla todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Este túnel, en ese túnel hice eso, usé esa aguja, porque es una aguja, es Sí, más sí, sí. fina en la parte de adelante con el loop y es más Exacto. gruesa. De hecho, la muestro en uno de los videos a la aguja, me está ayudando a pasarla por dentro del arpón. Y después, si ves acá, es ese que está acá. Sí, 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 sí. Ese túnel es para el 360. Después este túnel lo usé para ir porque antes lo clavaba en el piso, en la base del segundo metacarpiano, como ves acá, Ujú. tratando de reconstruir la fuerza antipronadora de Mar García Elías. Y lo que vi es que eso no era tan necesario para estos pacientes. Y este túnel que yo hacía muy pequeño acá en el polo proximal del escafoides, como se ve ahí, se terminaba agrandando. Y de vuelta, no es necrosis avascular, no es que se agranda porque hay una reacción, muchos dicen hay una reacción del hueso. ¿Cuántas veces hemos puesto un fiberware dentro del hueso para reconstruir cualquier ligamento? No hay una reacción tan excesiva, tan como... El tema es que se agranda porque el hilo hace presión contra el hueso y lo va erosionando. Es una cuestión mecánica, lo va erosionando, no es algo biológico, no hay una necrosis avascular. Y entonces por eso yo creo que por ver cómo fallaban, es que dije, bueno, vamos a darle otra y a proteger el hueso. Y entonces ahí se me ocurrió poner el arpón y por dentro pasarlo. Y Buenísimo. verdaderamente hemos tenido mejores resultados y muchísimo menos complicaciones. La peor complicación que podés tener es que se corte el fiber, el internal brace y que pierdas reducción, pero nunca se va a romper el hueso, no pasa lo que pasaba cuando no protegíamos el hueso. Mira, podríamos estar horas hablando, la verdad es que me ha encantado la charla o sea, me gusta mucho porque al final me has servido de mentor, ¿no? Has acortado mi evolución, porque al final, como tú ya has cometido esos errores, pues me dices, oye, eso no lo hagas porque por ahí te vas a dar una hostia. Con lo cual, nada, muchas gracias. Y luego otra cosa que creo que es muy importante, sobre todo para los cirujanos jóvenes, pero en general. Yo creo que hay que estar abiertos al cambio. Esto es importante, porque al final son temas que son temas controvertidos y yo no digo que Gustavo tenga la razón o que yo pueda tener la razón, pero
no se trata de quién tiene la razón, ni de quién lo hace mejor, ni de quién es mejor cirujano, ni nada por el estilo. Se trata de intentar, pues, compartir de una forma abierta tu experiencia, ver lo que te ha ido bien, lo que no te ha ido bien, y estar abierto al cambio, porque al final, tú cuando hablas del tema de la reconstrucción ligamentosa con métodos no biológicos, es que hay gente que en el segundo 30 se ha acabado la conversación, ya no se puede hablar más. Ya es como, no, eso aquí, esto no tiene sentido, no tiene sentido, se acabó la discusión. Entonces eso, intentar estar abiertos a nuevas opciones de reconstrucción y nada, agradecerte la charla que ha sido espectacular y brutal. Bueno, muchas gracias, Sergio. Agradezco de nuevo, la invitación. Para mí es fenomenal estar acá y que hayamos compartido este momento, que todos aprendemos, nos sirve muchísimo a todos. Y bueno, sí, tal cual. Creo que hay que estar abierto. Nosotros, el tema, yo lo que siempre digo es que un poco ya transitamos, los que usamos el internal brace, ya transitamos el otro camino. No es que yo empecé usando internal brace. Al contrario, es un poco el final del camino. O sea, nosotros empezamos a usando tendón solo. Ni siquiera lo aumentábamos, era tendón solo. Y pasamos a aumentarlo porque teníamos fallas. Y después de que pasamos a aumentarlo, pasamos a usar el internal brace sin el tendón. Y entendimos que de vuelta la fibrosis va por otro lado, no va porque el tendón se ligamentiza, no hay una ligamentización en la muñeca como lo existe en la rodilla, que es un tendón cordonal en el ligamento cruzado anterior que está embebido por líquido sinovial. No tenemos que pensar como rodillólogos, la rodilla es muy distinta a la muñeca. El ligamento cruzado anterior está embebido por líquido sinovial, atraviesa toda la articulación, mientras que en la muñeca los ligamentos son engrosamientos capsulares. Entonces, no hay un ligamento cordonal. Entonces, es muy difícil traspolar todo eso a esto. Y bueno, y básicamente, nada, así como le ponemos un tornillo al escafoides, que es un tornillo de titanio o del material que sea, esto igual lo podemos fijar con un método que no sea biológico, porque de vuelta, es la cicatrización de los tejidos lo que mantiene esto estable. Muchas gracias, Sergi. Gracias por todo de nuevo. Nada, Gustavo, nos vemos en Minneapolis. Ya tengo ganas de poder saludarte presencialmente de nuevo. De nuevo, sobre todo, agradecerte bueno, todo el mundo te está felicitando en los comentarios, sobre todo agradecerte y que yo creo que esto es muy importante y hay que darle mérito a la gente que realmente presenta con ganas de que el resto aprenda, no con ganas de enseñar lo bueno que es y demás, sino con ganas de que todo el mundo resuelva todas las dudas, de que la gente realmente pueda aprender y eso siempre, bueno, es de valorar. O sea que nada, te felicito, la charla ha sido espectacular y nada, nos vemos en Minneapolis. Gracias. Nos vemos en Minneapolis. Martes estoy allá, nos vemos allá. Abrazo grande. Un abrazo, que vaya muy bien.